Acompáñenme por favor a la palabra. Qué bendición. Espero que la semana que acaba de terminar haya sido de mucha bendición. Amén. Ya hemos visto cómo el año pasa, cómo los tiempos son cada día más cortos, pero la bendición de Dios permanece. Amén. Yo he tenido básicamente esta semana esa meditación de que cómo pasa el tiempo de rápido, cómo pasa. Básicamente pues he visto fotografías de personas que cuando comenzamos a servir en la iglesia les celebramos los 15 años, ¿cierto? Pero terrible que ahora ya está celebrando los 15 años de su hija. Entonces uno dice, si está pasando eso es porque el tiempo ha pasado. Amén. Otra vez, un amigo pastor me decía, ¿usted se acuerda de no sé quiéncita? Yo, sí, claro, pastor. Yo me acuerdo que se casó. Me dijo, sí, se casó y se volvió a separar y se casó otra vez. Y yo, ¿cómo? ¿Y cuánto fue eso? Me dijo, no, ya tiene, la hija mayor tiene como 16 años. Yo, ¿en serio? Y ya lleva casada 7 en su segundo matrimonio. Yo, ¿cómo? Yo, Dios. Pero eso que parece como, no sé, es algo como de una familia, eso nos debe llevar a nosotros, entiendan algo importante, a aprovechar al máximo el momento oportuno. Amén. Vamos a la palabra. Ubiquémonos en el libro de Filipenses. Filipenses. Y de eso se trata la enseñanza de hoy. Filipenses. Capítulo 4, versículo 6. Digan amén cuando lo encuentren. Amén. Bueno, leamos. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. ¿Y qué? Denle gracias. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor, en esta linda mañana, disponiendo nuestro corazón, Señor, pidiéndote, Señor, para que nuestro corazón entienda, Padre Celestial, la urgencia de buscar tu rostro. Hoy oramos en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, para que pongas en nosotros esa actitud agradecida, Dios, por lo que tenemos, Señor, por lo que somos y por lo que esperamos. En el poderoso nombre de Jesús. Hoy te pido que me des la sabiduría para predicar la palabra, Dios, desde la óptica, desde la perspectiva y bajo el lineamiento de tu palabra, de tu verdad y de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia con alegría nos responde amén y amén. Hoy seguimos bajo esa premisa de este año 2024 con Dios siempre en contacto. ¿Cuál es para el mes de agosto? Hay liquidez en mi extracto. Amén. En este versículo, que es un versículo muy claro para muchos, pero que es muy poco entendido y practicado, el apóstol nos está diciendo que no tenemos que estar preocupados por nada, ni angustiados por nada, que al contrario tenemos que dar ¿qué? Gracias. Y yo llegué a una conclusión esta semana. La liquidez fluye con la gratitud. Amén. Agosto fue designado para poder aprender acerca de la liquidez. Y la liquidez es un término a nivel mundial dentro del habla hispana, que significa o que se refiere
a la facilidad de tener dinero en efectivo, que los activos puedan convertirse en efectivo. Amén. Eso es lo que significa liquidez. Nosotros no solamente nos vamos a centrar en ese punto solamente de la liquidez dentro de la parte monetaria, sino en el ámbito espiritual. Debemos entender que no solo se está hablando de plata, también se refiere a esa abundancia que solo Dios puede dar. Amén. La abundancia viene de Dios, dígale a su vecino. Para los hijos de Dios, para las personas, no hay nada más fácil que murmurar, criticar o quejarse. Usted puede ver que usted mismo o incluso personas que lo rodeen fácilmente se quejan del calor de Santa Marta. Y entonces Dios nos manda lluvia y entonces nos quejamos de que las calles se inundan. Entonces Dios ya no llueve más, entonces nos quejamos por el bochorno que queda. ¿Usted imagina a Dios diciendo, ¿ustedes qué quieren? Calor, malo. Lluvia, malo. Dejó de llover y malo. ¿Qué quieren? Amén. Y es la verdad, nosotros tenemos una facilidad para quejarnos. Los que tienen trabajo critican, se quejan, murmuran en contra de su trabajo, de su jefe, de sus compañeros laborales. Amén. Los que están desempleados se quejan del país, están sacando el pasaporte para migrar, están hablando de que en este país se van a morir de hambre, que esto se va a poner peor que Venezuela, que esto va a ser peor que Haití, y viven constantemente en una queja. Los solteros, aburridos por la soledad, que no hay con quien casarse, que todas son unas tóxicas, que todos son unos sapos. Las casadas y los casados, aburridos porque qué man tan cansón, porque qué vieja tan alegona, qué cosa, este señor ya ahora viejo sí que ronca. ¿Sí? Oiga, usted cada día más para arreglarse se demora más. Y uno dice, wow, ¿qué pasa? Las personas que tienen cabello liso se quejan porque no les para una pinza ni un caucho. Los que tienen cabello ondulado se quejan porque qué difícil es mantenerlo. Los que tienen pelo se quejan. Los que no tienen pelo también se quejan. Si uno dice, Dios, los gordos quieren ser flacos, ¿cierto? Y los flacos quieren ser gordos. Yo no les he contado esta. Cuando yo era niño, era flaco. Mis primos y mis tíos se burlaban de mí porque me decían, para Carlos Andrés hacerle una radiografía se le puede tomar con una vela de lo flaco que era. Y mi objetivo era ser gordo como un primito que yo les conté a ustedes, que era el que leyó más rápido. Pero yo era flaco, cabezón y narizón. El gordo quiere ser flaco y el flaco quiere ser gordo. Amores, una cosa importante, tengan en cuenta esto, no se sientan mal, porque para que usted entre en este negocio de la queja, no se necesita ningún talento especial. Usted no tiene que ser abnegado, usted no tiene que ser inteligente o de buen carácter. Solo se necesita ser humano. Amén.
Aprendí esta semana que la falta de gratitud afecta mi liquidez. Amén. Aprendí esta semana eso, que cuando usted se queja, que cuando usted mantiene murmurando, criticando su entorno, la liquidez va a desaparecer. Amén. ¿Y saben qué es lo peor de la queja, de la ingratitud y la murmuración? Que es contagioso como usted no se alcanza a imaginar. Amor, a manera de consejo, cuando usted vea que alguien se queja mucho, murmura mucho, critica mucho, aléjese mucho. Eso es lo mejor que usted puede hacer, porque esa persona lo único que atrae es maldición. Amén, iglesia. Muchos de nosotros, no se preocupen, somos muy parecidos al pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel dio ejemplos de queja, de crítica y de murmuración en el transcurso de toda la historia de la Biblia. Por favor, acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22. Éxodo, capítulo 15, versículo 22. Dice así: Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, un lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar contra Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Ese fue el primer té de la historia, ¿sí? Y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. ¿Qué puede uno notar dentro de ese texto que acabamos de leer? La facilidad con la que las personas olvidan las bendiciones y los milagros del pasado. Dios ya los había liberado. Dios ya había hecho un despliegue de fuerza, de poder y milagros, y ahora estaban quejándose porque no sabían que iban a beber. Así somos nosotros. Nosotros somos de esas personas que Dios, habiendo bendecido nuestra vida atrás, 1 mes, 2 meses, el año pasado, hace 2 años, se nos olvida que hoy también nos puede ayudar. Amén. Miren, para muchos cristianos, los milagros de ayer no parecen ayudar para que ocurran los milagros de hoy. Si usted se pone a analizar la historia que estamos leyendo con nosotros no hemos cambiado nada. Y como les dije ahorita, a Dios le toca soportar a esta cantidad de personas malagradecidas que hay sobre la faz de la tierra. De hecho, la palabra dice en ese mismo libro de Éxodo, en el capítulo 16: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Dios escucha cuando tú murmuras. Por eso el consejo: no murmure, porque Dios te escucha. Y como Dios es un Padre amoroso, te forma. Cuando usted se queja tanto, cuando usted critica tanto, cuando usted murmura tanto, le está dando la oportunidad a Dios de enseñarte una lección. Así que dígale a su vecino: no sea desagradecido, que Dios lo escucha.
Tal vez usted no lo va a ver así. Entiende una cosa. Pero quejarse en contra de las circunstancias es quejarse en contra de Dios. ¿Por qué, pastor? Si yo no le estoy diciendo nada a Dios, yo simplemente me estoy quejando del trabajo en el que estoy. Porque cuando usted se queja de Dios, usted está criticando, señalando o juzgando la soberanía de Dios. Digan conmigo, soberanía. Otra vez, soberanía. ¿Qué significa soberanía? Que Dios tiene el control de todo. Incluso de esa situación tan incómoda por la que usted está pasando. Todos nosotros debemos entender que aunque parezca que tenemos el control de las cosas, son muchas las circunstancias que se nos salen de las manos. A la hora del té, iglesia, uno no maneja nada. No manejamos nada. Casi siempre, por no decir siempre, Dios permite estas circunstancias para llevarnos al borde de la desesperación y así podernos acercar más a Él. Entonces fíjense que cuando usted se queja, alarga la prueba, número 1, ¿cierto? Sufre, número 2, y le da oportunidad a Dios para seguirlo formando. Y yo sé que a muchas personas no les gusta que los formen. Por eso es necesario siempre la gratitud. El apóstol dice en la escritura, no se inquieten por nada. Óiganlo bien, no se quejen, no murmuren, no critiquen, no se inquieten. ¿Qué dice? Más bien, presenten sus peticiones a Dios. ¿Y qué? Y denle gracias. Yo no estoy diciendo que la situación maluca, adversa e incómoda no es así. No estoy diciendo eso. Si es así, si es maluca, ¿por qué me pasa a mí? Si es cierto que está pasando eso, ¿por qué no le pasa a otro? Sí, tienes la razón, es cierto que está pasando eso, pero no es la reacción. La reacción, ¿cuál debe ser, César? Dar gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Con las pruebas, Dios siempre asegura que tengamos la necesidad de confiar en Él. Amén. Hace unas horas hablaba yo con alguien y yo le decía, oiga, ¿por qué le pasa eso? ¿Y saben cuál fue la respuesta de esta persona? Porque es que no le ha bailado el indio a Dios muchas veces. Y usted se pregunta, ay, ¿por qué me pasa eso? Yo soy muy de malas. Usted le vive bailando el indio a Dios. Mire a su vecino si tiene cara de bailador de indio. ¿Usted sabe qué es bailarle el indio? Bailarle el indio es el que amaga. Es el que, sí, pero no, pero ¿cómo voy? Esa es la persona, y a la persona que le baila el indio a Dios le terminan ocurriendo unas cosas terribles. Amén. Si usted y yo queremos deleitar el corazón de Dios, por favor escuchen esto, debemos confiar en Él y además creer que Dios está con nosotros en cualquier circunstancia. Yo sé que ya ustedes se están preguntando, pastor, yo reconozco que no tengo un corazón agradecido. Carlos Andrés Muñoz Grisales, yo reconozco que tengo un corazón agradecido. Porque yo entendí lo que les estoy predicando. Es mejor ser agradecido que quejarse. Y cuando yo estoy en alguna situación o estoy pasando en algún momento de vida X, no estoy hablando de nada malo, yo le doy gracias a Dios. Así, si está muy bueno, le doy gracias a Dios. Si está maluco, le doy gracias a Dios. Su hermano puede ser testigo.
que ella sea la que me calle y me contradiga lo que estoy diciendo. Yo nunca me quejo, nunca. Hemos ido a restaurantes malos y yo me como la comida con alegría. Nos han atendido mal y yo no me levanto a pelear con nadie. Amén. Porque yo sé que tengo un Dios poderoso. En estos días salíamos, no sé cuándo fue, salíamos de acá de la iglesia en la tarde, íbamos los 4, o sea, los Muñoz Toro, normal, 2 de la tarde, 3 de la tarde, y algo pasó y se iban a poner a alegar. Yo les dije, ¿no les da pena? Para el carro en un semáforo. Venimos de un templo que este templo nos lo están vendiendo en 2,000 millones de pesos. O sea, estábamos congregados en un predio que vale 2,000 millones de pesos y que tenemos la capacidad para pagarlos. Esta mañana desayunamos delicioso. Como que el día anterior habíamos ido a ver una película al cine y comieron crispeta como gallinas. Y ustedes se van a poner a pelear por eso. ¿Por qué? Porque uno es como desagradecido. Amén. Vea usted, a los que están acá hoy, que los veo muy bien vestidos, muy bien peinados, muy bien perfumados. Usted no puede hablar nada en contra de su situación. Porque usted vive muy bien. Usted vive muy bien. Ay, pastor, sí, pero no tengo aire, pero tiene ventilador. Pero es que hay mucho calor, báñese por la noche. No tengo agua, compre. No tengo plata, póngase a orar para trabajar. Amén. Porque en Cristo siempre hay solución. Dígalo conmigo. En Cristo siempre hay solución. Además, como les decía al comienzo, si usted quiere tener liquidez en su extracto, usted tiene que empezar a hacer suyas las promesas y principios de la palabra. El conocimiento que todo creyente debe tener tiene que estar basado en las promesas de la Biblia. Si uno quiere ser agradecido, tiene que conocer la palabra de Dios. El agradecimiento o la gratitud hace que la liquidez fluya. Amén, iglesia. Cuando yo estoy agradecido con la situación, si es muy horrible, el Señor la cambia. Y si usted está agradecido por algo lindo, el Señor le va a dar más. Amén. Porque Dios ama el corazón agradecido. Digan amén. La primera verdad que usted como creyente, para poder cimentar su agradecimiento o su gratitud, la primera verdad que debe de estar clara en su mente y en su corazón es la siguiente: nuestro Dios consejero. Entienda que Dios es un consejero. El Salmo 32:8 nos dice: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Hemos aprendido en la iglesia que cada vez que uno llega a un versículo, uno tiene que interpretarlo bajo los contextos. ¿Sí se acuerdan de eso? El contexto simbólico, el contexto histórico, el contexto literal y el contexto final, ¿cuál es? El virtual. Además, que cuando estemos en el contexto virtual, que significa lo que Dios me quiere decir a mí a través de la palabra, yo debo de hacerme 3 preguntas. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué aplicación tiene para mí? Leyendo el Salmo 32:8, donde dice el Señor, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. La pregunta es, ¿qué dice ahí? Bueno, ahí lo que dice está muy claro, que Dios mismo, el Dios dueño del universo,
es el encargado de enseñarnos y es el mismo encargado para guiarnos. Eso es lo que está diciendo ahí ese versículo. Entonces le pregunto la segunda cosa: ¿qué significa eso? Pues lo que significa es que Dios se va a tomar el tiempo para enseñarte los temas pertinentes, que Dios se va a tomar el tiempo y para mostrarte los caminos por donde debes caminar. Eso es lo que dice ahí. La tercera pregunta: ¿qué aplicación tiene para mí? Pregúntese eso. Ese versículo, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo? De la siguiente manera, como dice en la pantalla: debo tener la confianza en su enseñanza y en su dirección. Usted nunca va a poder ser una persona agradecida, una persona con gratitud, cuando no tiene confianza en lo que enseña Dios y no tiene confianza en la dirección de Dios. Por eso es que le pasa lo que le pasa. Por eso es que usted vive siempre en un cuento raro, en una vaina rara, en un desasosiego, en una falta de algo. Porque usted hay veces confía y hay veces no. Pero son más las veces que no. Son más las veces en las que usted confía en su propia inteligencia, o son más las veces en las que usted pone la esperanza en sus recursos, en sus capacidades y en las personas que pueden ayudarlo, pero no en Dios. Amén, iglesia. Miren, lo peor que uno le puede pasar como creyente es estar pegado al pasado. Eso es una maldición terrible. Es una maldición terrible. Yo le doy gracias a Dios por colocarme ese texto bíblico de la Escritura. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Estoy haciendo nuevas cosas y abriendo un camino en medio del desierto. Cuando yo leí ese libro, cuando yo leí ese versículo de Isaías, yo tuve una revelación y yo dije: Dios mío, gracias, porque yo tenía un pasado boleta. Y yo decía: uy, qué bacanería. Nada de eso existe. Ya no existe. Soy una nueva creación. Todo de aquí para adelante es nuevo. Amén. La estrategia número 1 de Satanás es que usted siempre recuerde el pasado. No solamente las cosas malas. Satanás siempre lo lleva a recordar el pasado. Porque muchas personas he escuchado que han dicho: a mí me iba mejor de inconverso. De hecho, yo he predicado el mensaje a unas personas y la respuesta ha sido esta: no, a mí me da miedo convertirme porque tengo un tío que era platudo y cuando se convirtió quedó en la ruina. Imagínense que la gente le tiene miedo a la salvación por no perder lo que consiguió con corrupción. Amén. Chanfle. Amén. Satanás está muy interesado en que usted no se olvide del pasado, para tenerlo atado y sin bendición. Miren, esta cosa es una verdad que yo la he tenido clara en mi vida. Los cristianos no prosperan porque no confían en Dios. Los cristianos sufren situaciones que uno dice: wow, para una película. Entiendan esto, porque confían más bien en sus propias fuerzas y recursos aprendidos que en Dios. Para usted poderse acercar a Dios, tiene que usted acercarse sabiendo de que Él es un buen consejero y de que Él le va a mostrar el camino para seguirlo. No olviden que es mejor estar en el desierto, estéril, solitario, haciendo la voluntad de Dios, que participar de banquetes, opulencia y prosperidad
guiado por la voluntad de Satanás. Amén. La segunda verdad que ayuda a la madurez mía en la gratitud la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 17 al 18. Esta verdad está estipulada en la queja, o viene como complemento de la queja de la que hablábamos al inicio, de un pueblo quejumbroso y desagradecido. El Señor les da unas instrucciones de la manera en la que le iba a mandar la provisión. Y fíjese lo que pasó. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió ¿qué? La cantidad necesaria. Volvamos a la pregunta. ¿Qué dice? César, ¿qué dice ahí? Por favor. Cada uno recogió la cantidad que necesitaba. Eso es lo que tú entiendes. Carlos Castro, ¿qué significa eso? Amén. Y que el pueblo las cumplió. Cuando miramos este texto bíblico, vemos que los israelitas, en lo que dice el texto, recogieron el maná, la provisión de Dios. Y también vemos que unos pudieron recoger algo, otros recogieron otro poco y otros recogieron mucho. Pero al final de todo y al final de cuentas, todos recogieron igual. Eso es lo que dice. Y lo que eso significa es que Dios se encarga siempre de la provisión exacta para cada uno. Amén. No importa lo que usted se esfuerce, la ayuda siempre viene de Dios. Yo he visto y conozco el caso de muchas personas que se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y no tienen más. Y conozco unos que están confiados plenamente en Dios, sujetos, Pacho, a la voluntad de Dios, que las cosas le llegan por Bluetooth, relajado. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios es un Dios de instrucciones. ¿Qué aplicación tiene para mí este texto bíblico? Entiendan lo siguiente: debo tener mucha confianza en que Él me va a proveer. Eso es lo que está diciendo ese texto. Yo debo de tener una fe ciega, absolutamente ciega, que Dios es quien provee. Amén. Dios es un Dios muy claro y además es un Dios específico y sus instrucciones son claras. ¿Saben cuál es el problema? No me apague los aires, porfa, que está haciendo un poquitico de calor, veo mucho abanico. Déjenmelo así. Yo he podido entender una cosa, que las personas seguimos las instrucciones de Dios a medias. Y creemos, oigan bien esto, oiganlo, y creemos que como seguí la instrucción a medias, la bendición va a ser completa. No. Las instrucciones de Dios no se siguen a medias, se siguen al pie de la letra. Miren, ese evento que relata el libro de Éxodo, que fue el primer día, ocurrió durante 40 años. De domingo a viernes pasaba esto. 40 años Dios dándole la provisión. Y hay un error que lo veo en los cristianos, y es que muchos cristianos, entiendan muy bien, el texto que estamos hablando, ¿dónde se está ubicando? ¿En qué parte de la historia? ¿Dónde?
en el desierto. Y cuando hablamos de desierto, Marta, oiga pues, cuando hablamos de desierto, estamos hablando de que era en el momento en donde no hay nada, a Dios le toca ¿qué? Proveer. Jaraba, pero hay un error que cometemos los creyentes y es pretender que la provisión que me daban en el desierto me la den ahora en la tierra prometida. Freddy Rodríguez, ¿sabe cuál es la característica de la tierra prometida? Que en la tierra prometida hay que trabajar, papito. Amén. En el desierto Dios daba la provisión. En la tierra prometida Dios da los elementos para que usted los transforme. Digan amén. Pero hay mucho barrigón en la tierra prometida, sacando uña, echando pelo y echando barriga, esperando que Dios le provea. Ojo, porque la tierra prometida no es para esperar, la tierra prometida es para conquistar. Amén, iglesia. Miren, si usted analiza homilética y hermenéuticamente el texto que le estamos hablando, cuando ellos llegan a la tierra prometida, ya no se dieron cuenta de maná por ninguna parte. No se volvió a hablar de maná por ninguna parte, ni de codornices por ninguna parte, porque Dios empezó a traer la provisión de otra manera. Amén. Dios no forma vagos. Dios no forma vagos. Amén. A muchas personas se les dificulta entender esta verdad. Y por eso ellos creen que están en un desierto. Llevan más de 40 años en el desierto. O sea, les ganó al pueblo de Israel. Es más, les vamos a decir Israel Ruta 2. O Rey Israel. No. El desierto tiene una duración. Punto. La tierra prometida es eterna. Amén. Tercera verdad. Para usted poder tener una madurez en la gratitud, usted tiene que entender, escuchen esto, entender que Dios es un Dios que hace planes. Dios no improvisa, dígale a su vecino. Dios no improvisa. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Solmi, ¿qué dice? Que Dios es un Dios que siempre me va a dar lo bueno. ¿Qué significa? Que Dios sabe muy bien, escuchen bien esto, los planes. Los conoce de la A a la Z. Y que esos planes no es o no están para entristecerte. Que estos planes son para alegrarnos, porque la bendición alegra. Amén. Y que estos planes están pensados para ser exentos de cualquier desastre, calamidad o cosa terrible. Eso es lo que significa. Ahora la pregunta número 3. ¿Qué aplicación tiene para mí? Sencillo. Debo confiar en su plan perfecto. Esa es la aplicación, que yo tengo que confiar en su plan perfecto. ¿Cuál era el plan oculto de Dios en el desierto? No lo sabemos.
¿Por qué Dios no proveyó agua aún antes de que ellos tuvieran sed? Tampoco lo sabemos. ¿Por qué Dios no proveyó maná antes de que ellos tuvieran hambre? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos, y lo hemos sabido desde hace mucho tiempo, es que Dios siempre, a través de cada situación, de cada prueba, de cada circunstancia que se sale de la normalidad, que nos abandona la normatividad humana, la razón humana, Dios siempre está apuntando al corazón del hombre. Amén. Miren, todas esas pruebas que usted vive simplemente están buscando purificar la escoria y la maleza, esas raíces podridas que hay en su corazón. Amén. Y la manera más fácil de acercarse a Dios es con un corazón agradecido. Y ese corazón agradecido se soporta sobre la confianza. Ese corazón agradecido es un corazón agradecido que tiene la capacidad, óiganlo bien, amores, de entender que Dios es mi mejor consejero. Ese corazón agradecido tiene la madurez espiritual para entender que Dios da unas instrucciones y que esas instrucciones deben ser seguidas al pie de la letra. Y ese corazón agradecido, cuando está bajo la madurez espiritual, entiende que Dios hace planes y no deja las cosas al azar. Por eso usted que lleva tanto tiempo pidiéndole por algo, ¿ya hizo ese plan? Siéntese a escribirle. Ay, pastor, es que yo llevo orando tanto tiempo por un matrimonio, para que el Señor me mande esa persona. Haga el plan, haga la fiesta, haga los invitados, averigüe los platos, averigüe cuánto están las argollas, los anillos con diamantes. ¿Dónde quiere la luna de miel? ¡Póngala! Usted hace lo fácil, Dios hace el resto. Le consigue su marrano o su princesa y le da todo. Amén. Se lo digo de verdad. Solmar y yo, cuando yo le pedí la mano el día de su cumpleaños, un año antes de casarnos, tenía más plata una olla de barro. E hicimos una lista de todo lo que queríamos. A nosotros nadie nos dijo esto. Esto fue puro Espíritu Santo que bajó. O sea, nos vio. Y entonces seguramente el 28 de diciembre me vio a mí allá yo arrodillado, entregando el anillo de compromiso. Ay, ¿qué este man qué está haciendo? Y si me imagino a Miguel y a Gabriel. Ay, no, vea lo que este man está haciendo. ¿Con qué plata va a pagar eso? El anillo me costó muchos años de ahorro, porque tienen 5 diamantes. Y este man, entonces llega y le dice a Gabriel: si el man lo que está ahorrando se lo gastó en el anillo que está entregando, les va a tocar que vender el anillo para casarse. Jesús, Carlos Andrés, ¿usted qué está haciendo? Por Dios, papito. Y yo ahí, con una cámara filmadora, entregando la vaina. Y colocamos la lista, mis amores, todo: casa, nevera, lavadora, viajes, fiesta. Y orábamos por eso todas las semanas, ella por allá y yo por acá. Y usted no se alcanza a imaginar todo. Lo único por lo que no oramos fue por las cortinas del apartamento. Y me tocó que llegar de la luna de miel y los 2 petates que compramos en el lugar, las esteras, colgarlas. Pues yo, como no me va a abrir yo para coser, soy un berraco, yo llegué y las esteras las uní, les puse 2 ganchos, las monté encima del tubo y unas cortinas power. Amén. Pero todo, óiganlo bien, todo estaba en la voluntad de Dios, porque se lo puse en el plan.
Amén, iglesia. Miren, no se queje más. No se inquiete más. No murmure más. Esa situación que lo está acongojando, ahora mismo, ore ahí mismo: Señor, yo te doy gracias por lo que me está. Así no lo sienta, por lo menos que salga de su boca. Y eso con el tiempo va a cambiar. Ay, pero me siento hipócrita. No importa, todavía sigue siendo hipócrita, porque usted sí que se queja. ¿Qué es más hipócrita, el que se queja o el que agradece? El que se queja. Amén. Dele gracias. Ay, pastor, es muy difícil. No importa, obedezca. No importa. Miren, la obediencia es tan bacana y tan poderosa que cuando usted la hace así no le gusta, la obediencia triunfa. Amén. El que usted pueda estar agradecido por todo lo que pueda estar rodeado da muestra de la madurez espiritual en la gratitud. La liquidez fluye de la gratitud. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, por este momento tan especial que nos regalas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por cada cosa que tú haces en bendición con nosotros, porque bendices nuestras vidas. Gracias, Dios, porque podemos tener toda la paz y la tranquilidad, Señor, al entender que si la liquidez es escasa en nuestras vidas, la gratitud, Señor, va a abrir la llave de la bendición, Señor. Perdónanos los momentos, Señor, en que no hemos obrado de esta manera, y ayúdanos en el nombre de Jesús a hacerlo de acuerdo a tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.